Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, vamos a explorar cómo una canción en particular, una melodía, un tema musical, los unió para siempre. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de sus trabajos, de las series donde trabajaron juntos, y por supuesto de su relación. Y es que ¿quién no se enamoró de la química que tenían en la pantalla y que eventualmente trascendió la ficción? Hoy vamos a desentrañar un poco esa historia, vamos a hablar de cómo una canción específica, un tema musical, se convirtió en algo más que una simple melodía, algo que los unió, que les recordaba sus momentos juntos, y que, de alguna manera, marcó un hito en su relación. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles, de momentos especiales, de esa magia que solo el amor y la música pueden crear. Y por supuesto, antes de que empecemos a sumergirnos en todos esos detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, denle un buen me gusta a este vídeo si les gusta el tema, eso siempre es una gran motivación. Ahora sí, vamos a empezar. Empecemos por el principio, ¿verdad? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos extraordinariamente talentosos. Ambos han tenido carreras impresionantes por separado, pero fue su trabajo juntos, específicamente en la serie Love is in the Air, o Senkalkam para los turcos, lo que los catapultó a la fama a nivel mundial. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y obviamente la química que tenían en la pantalla era innegable. Era palpable, era eléctrica, era amor a primera vista, podríamos decir. La historia en la serie era de ensueño. Eda, una joven soñadora, conoce a Serkan, un arquitecto exitoso y algo distante. Inicialmente su relación es un trato, un acuerdo para beneficio mutuo. Pero como era de esperar, las chispas saltan y el amor surge inevitablemente. La serie está llena de momentos románticos, de conflictos, de risas y lágrimas, y por supuesto, de mucha música. Y aquí es donde entra en juego nuestra protagonista musical, la canción que de alguna manera, se convirtió en su himno. En Love is in the Air, la música jugaba un papel crucial. A menudo, la banda sonora era un reflejo de las emociones de los personajes, y la canción que nos ocupa hoy, se utilizaba en los momentos clave, en aquellos momentos donde la tensión romántica alcanzaba su punto álgido, en los momentos en los que el amor era el protagonista indiscutible. Y para muchos esa canción, que se interpretaba en inglés, no solo se convirtió en un tema musical, sino en la banda sonora de su propia historia de amor. Pero, ¿cuál era esa canción? ¿Cuál era la melodía que los unió para siempre? Bueno, para responder a esa pregunta, tenemos que retroceder un poco y recordar los momentos claves de la serie. La serie tuvo varias canciones memorables, pero una destacó por encima de todas. Senkalkam y Love is in the Air se beneficiaron de una banda sonora que utilizaba temas musicales en varios idiomas y la canción que resonó con Hande y Kerem, y con sus fans, fue Riptide de Vance Joy. Riptide es una canción con una melodía pegadiza y letras que hablan de amor, de aventura y de la incertidumbre que a veces acompañan a las relaciones. Era la canción perfecta para representar la historia de Eda y Serkan. Era una canción con un ritmo suave, perfecto para los momentos románticos, y a la vez con un toque de misterio y de expectación, reflejando la complejidad de su relación. ¿Por qué Riptide? Bueno, en la serie la canción se usaba en momentos cruciales, en esos instantes donde la conexión entre Eda y Serkan era más evidente. La canción acompañaba sus miradas, sus besos, sus abrazos, y se convirtió en un símbolo de su amor. Y la respuesta a la conexión emocional del público fue increíble. Y es que la música tiene esa capacidad mágica de conectarnos con las emociones, de evocar recuerdos y de crear lazos profundos. Y en este caso Riptide no solo unía a los personajes de la serie, sino también a los actores que los interpretaban. Kerem y Hande se enamoraron de esa canción. La escuchaban juntos en el set, la cantaban entre ellos, y se convirtió en algo más que una simple melodía. Se convirtió en un símbolo de su relación, en un recordatorio de los momentos que compartían, y en un elemento que sin duda fortaleció el vínculo entre ellos.
Pero, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que Riptide fue especial para ellos? Bueno, hay varias fuentes que nos lo confirman. Podemos encontrar en diversas entrevistas que realizaron tanto Kerem como Hande en la época de la serie, donde mencionaban su cariño especial por la canción. Además, en redes sociales, se podían ver vídeos y publicaciones de los fans que compartían momentos de la serie musicalizados con Riptide, y los propios actores reaccionaban a esos vídeos con cariño y emoción. Los actores mismos en sus publicaciones a menudo compartían momentos de su vida cotidiana que incluían la canción, ya sea escuchándola, cantándola o simplemente mencionándola. Además, en el mundo del espectáculo, los símbolos, las coincidencias y los pequeños detalles a menudo son reveladores. Y en este caso, la elección de Riptide y su uso constante en la serie, su significado para Kerem y Hande y la respuesta del público, crearon una conexión que trascendió la ficción. Fue una canción que los unió, que les recordaba sus momentos juntos y que, de alguna manera, selló su amor. Después de Love is in the Air, la relación de Kerem y Hande continuó, e incluso, a pesar de los rumores, fue creciendo. Y por supuesto, Riptide siguió presente en sus vidas. La canción seguía siendo un símbolo de su amor, y cada vez que la escuchaban, seguramente revivían los recuerdos de los momentos compartidos en el set, de las risas, de los besos, de la química que los unía. Era su canción. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la importancia de Riptide en su relación, es un ejemplo de cómo la música puede unir a las personas, de cómo una canción puede convertirse en la banda sonora de una historia de amor. Es un ejemplo de cómo el arte puede trascender la ficción y convertirse en algo real, en algo significativo. Si bien, al día de hoy, la relación de Hande y Kerem ha terminado, no podemos negar el impacto que tuvieron juntos, tanto en la serie como en la vida real. Y la canción Riptide seguirá siendo un recordatorio de ese amor, de esa conexión especial que compartieron. Es un legado musical que nos recuerda que el amor, como la música, es eterno. Y de igual manera, la química que tenían en pantalla quedará grabada en la memoria de los fans para siempre. Así que, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la música puede unir a las personas de una manera profunda y significativa, y que a veces, una simple canción puede convertirse en la banda sonora de una historia inolvidable. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este viaje musical y romántico por la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado cómo la canción Riptide se convirtió en un símbolo de su amor, de su conexión y de la magia que compartieron. Hemos visto cómo la música puede trascender la ficción y crear lazos profundos entre las personas. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me ayudarían muchísimo. También me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia? ¿Conocían la importancia de Riptide en la relación de Kerem y Hande? ¿Cuál es su canción favorita de la serie? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y ahora, como siempre, los invito a seguir explorando este maravilloso mundo del entretenimiento conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.